¿Tenés una idea que no te deja dormir por la noche? ¿O un sueño que parece alcanzable, pero al mismo tiempo lejano por los obstáculos que estás enfrentando para hacerlo realidad? Si la respuesta es sí, entonces prepárate, porque nuestro invitado de hoy, Jorge Zavala, es un visionario, emprendedor e inventor cuya pasión por transformar ideas en realidad tangible lo llevó desde México hasta Silicon Valley. Jorge ha sido la fuerza detrás de empresas que han utilizado tecnología de vanguardia y trabajó con cientos de emprendedores para expandir sus negocios de forma local a lo internacional. Si quieres saber cómo lo hizo, cuál fue el secreto para llevar una idea del concepto a un producto vendible, te invito a ver este episodio. Bienvenido a una nueva Wixtalk. Hola Jorge, bienvenido a una nueva Wixtalk. Un placer que estés acá con nosotros, que nos puedas compartir tus décadas de experiencia y de buenas prácticas y de conocimiento. Y bueno, me gustaría arrancar, ¿no? Con, digamos, cómo fueron tus comienzos, ¿no? Es decir, qué te motivó a vos a emprender en un principio y cuáles fueron, ¿no? Esos desafíos con los que te fuiste enfrentando en los inicios. Mira, realmente esa es una pregunta muy buena y además muy en cómo se reinventa la rueda de alguna manera. Cuando yo estaba estudiando, pues básicamente la secundaria, me encantaba mucho la parte de tecnología. Llevaba yo en el segundo año de la secundaria un taller de cómo diseñar equipo electrónico y tenías tú que hacer un amplificador y un radio con bulbos, imagínate, de esas cosas raras que existían hace muchos años. Y pues una de las cosas que me di cuenta es de que era muy agradable poder hacerlo. A mis compañeros de la escuela no les gustaba mucho el armar circuitos electrónicos y cosas por el estilo, entonces puse mi fábrica y me dedicaba yo a fabricar los equipos que necesitaban los estudiantes, mis compañeros, y les entregaba yo su amplificador o su radio, que los hacía yo en serie. Entonces, pues puse mi primera fabriquita que hice con los 50 Bien, compañeros que tenía en cada uno de los años y fabriqué equipo electrónico. De ahí me fascinaron mucho los trenes a escala. Eso era otra de las cosas que me encantaban. Y uno de mis vecinos, un agente pues multimillonario, un cuate con le interesaba mucho el tema de los trenes y tenía una casa de bien, campo que tenía una maqueta de trenes de 500 metros cuadrados, una cosa que era, pues, imagínate tú la superficie de 500 metros cuadrados de trenes a escala, era el una locura. paraíso de cualquier gente. Y de ahí, pues me volvió lo mismo, empecé a hacer maquetas de trenes, las vendía, las hacía a los amigos, gente que les gustaba, iban a visitar a mi vecino, tenía su casa en su casa de campo y pues les mostraba lo que se podía hacer y dice, oye, yo quisiera una como esa, pues te la puedo hacer y puse mi negocio para poder hacer trenecitos a escala y eso Bien, pues fue una cosa muy interesante. De ahí seguí avanzando, llegué a la carrera. Cuando empiezo en la carrera, pues una de las cosas que me empezó el mundo de la electrónica, empezaba a hablarse de los circuitos integrados, que era una cosa fabulosa que vamos a diseñar con compuertas lógicas, y tuve la fortuna en la universidad de encontrar pues muy buen eco por parte del centro de cómputo para poder diseñar equipo electrónico y empezamos haciendo primero un tablero para el tablero del gimnasio de básquetbol de la universidad, que era la universidad donde yo estudié, la Universidad La Salle, pues era el campeón nacional de México en básquetbol a nivel colegial y pues entonces le pusimos un tablero electrónico para poder hacer eso en una forma buena. De ahí empezamos a hacer otras cosas, diseñamos equipo para redes, diseñamos equipo para automatización de pruebas en laboratorio, los laboratorios de la misma escuela, hicimos un primer data logger con un microprocesador y todo esto pues era siempre la curiosidad de usar la electrónica, para qué la puedo utilizar y encontrar qué hacer. claro. A veces, pues en el caso de la universidad, pues era un trabajo netamente universitario, no era negocio, pero pues era una cuestión de exploración y de descubrimiento, lo cual me permitió pues publicar el primer paper en México de cómo usar un microprocesador para uso industrial. Fui la primera persona en todo México que tuvo esa oportunidad, ahí en el año de 1974. Entonces, pues ya estamos hablando de hace un buen rato, ¿no? Como decías, décadas, sí, Claro. la verdad son muchas.
Y de ahí eso pues generó muchísimo interés en cómo desarrollar tecnología que sirviera para la gente. Entonces el emprendedor que traía oculto yo era cómo encontraba un problema, encontrar cómo buscar una solución y esa solución en usar electrónica o en tecnología para poderlo hacer. Y de eso fue lo que yo encontré al principio. Y pues mis primeros topes y mis primeros desafíos ahí, pues era entender, uno, de que pues aprender de las cosas nuevas era difícil en la misma universidad. ¿Por qué? No porque no hubiera posibilidades de hacerlo, sino porque simplemente nadie sabía de eso. Teníamos que Claro. ir, en mi grupo de compañeros andábamos ahí de gitanos, visitando todas las otras universidades de la Ciudad de México y pues platicábamos con los profesores, con los estudiantes de cómo se podían hacer cosas y dice, oye, todo eso está muy interesante, pero nadie tiene esa tecnología a la mano, es muy nueva, apenas está empezando y pues la universidad se dio cuenta de que eso era una oportunidad y creó un laboratorio en donde fuimos de los primeros laboratorios que hubo en todo México que teníamos ese tipo de tecnología, más que las universidades renombradas, más que la Universidad de La Salle, pues era una universidad petit, una universidad boutique. Éramos una generación de ingenieros electrónicos que éramos 15 o 18 personas, realmente muy pequeño. Y eso pues, nos dio la posibilidad, con el apoyo del rector y de los directivos de la universidad, poder tener muy buenos resultados. Y eso fue lo que me abrió a que si tú querías aprender electrónica, si tú querías aprender a usar la nueva tecnología, pues tenías tú que tomar la decisión de ir a Claro. aprender. Antes que pensar en que voy a tomar un curso, estamos hablando de una época que no había internet, estamos hablando de una época que no Claro. había menos ChatGPT y todas estas cosas, Sí. y era pues realmente aprenderlo a través de las revistas en inglés, ir, no, hacíamos la broma de que decíamos, en México hay una cadena de restaurantes y cafeterías que se llama Sambors y tenía el mejor departamento de revistas electrónicas, de revistas en general, y pues le decíamos que era Sambors University, ¿no? Porque nos íbamos los amigos, agarramos todas las revistas de electrónica, nos íbamos a tomar un café, nos las leíamos y las devolvíamos y nos regresamos a la universidad para no gastar. Teníamos, pues, éramos estudiambres como muchos lo hemos sido en alguna vez. Está buenísimo, Jorge. Ahí, esto que vos mencionás, siempre de a grupo, ¿no? O sea, era como ese grupo de pares, ¿no? Donde había un sentido de pertenencia, donde, digamos, todos tenían la misma problemática y terminaste recurriendo, ¿no? A decir, bueno, me uno con otros emprendedores o con otras personas curiosas, ¿no? Que quieran aprender y iban, todo esto lo hacían en grupo, ¿no? Sí, éramos un grupo de ahí de la universidad, de los 14 estudiantes que éramos en la generación, pues éramos ahí un grupo de 6, 7 personas que todo el tiempo estábamos Claro. juntos, nos dieron espacio en la universidad, entonces pues tomábamos clases y cuando no teníamos clases nos íbamos a nuestra guarida y en nuestra guarida pues hacíamos experimentos, teníamos equipo y podíamos empezar a jugar. Como visitamos a todas las universidades, pues al rato era al revés, las universidades iban a visitarnos a nosotros y era interesantísimo porque pues, era prácticamente la cafetería de la tecnología, en donde llegaba la gente y decía, quiero aprender de, oye, ¿tienes un microprocesador? Sí, estamos armando esto con el 8080, estamos haciendo esto con un convertidor analógico digital, estamos experimentando cómo podemos nosotros hacer un programador de prompts y cosas por el estilo. Y pues llegaban las gentes de otras universidades y eso pues, se convirtió realmente en un ambiente social que pues, a mí me fascinaba. Tengo el defecto de que me gusta platicar con la gente, de platicar con todo el mundo, compartir lo que aprendo. Y esto pues era una de las cosas que era genial porque pues, se convirtió pues realmente en un centro de conocimiento sumamente conocido por toda la gente. Bien. Y hoy, Jorge, viéndolo en perspectiva, ¿no? Casi, estamos hablando de casi 50 años después. ¿Cuál consideras que fue ese aprendizaje, ¿no? Que hoy por hoy lo seguís utilizando y lo fuiste aplicando también décadas posteriores? Me encanta esa pregunta porque pues, realmente el aprendizaje yo creo que más fuerte fueron dos. Uno, el aprender a aprender y el otro, el Claro, aprender a desaprender. ¿Por qué? ok, Porque pues, tú claro, llegabas y escuchabas y oías algo y pues, la tecnología que estaba en ese momento no era la tecnología que la gente conocía. Y entonces te ponías ibas a la clase y oías lo que te hablaban de bulbos y de cuestiones muy
clásicas, y pues decías, eso no es lo nuestro, y entonces había que desaprender, había que ignorarlo y había que decir, oye, nosotros tenemos que ir al siguiente paso, y para eso, ¿qué podemos aprender? Y la curiosidad definitivamente fue, yo creo que el ingrediente más importante que tuvimos. Y algo que definitivamente todo el grupo teníamos es que todos reconocíamos que no sabíamos. Y entonces teníamos una Claro, humildad de decir, oye, vamos a claro. preguntarle a la gente, ¿no? Y llegamos y preguntamos y a veces nos damos cuenta que nosotros éramos los que sabíamos y pues compartíamos lo que sabíamos, pero siempre con la inquietud de ver de dónde podíamos aprender más y más. Excelente. Y ahora para ir metiéndonos en esta última etapa eh, allá en Silicon Valley, lo que nos puedas compartir, ¿no? O sea, nos compartiste hasta ahora, época, año, década del 70, del 80, digamos, te desarrollaste mucho en México. ¿Y cuándo fue ese momento, ¿no? Donde fuiste a los Estados Unidos? ¿Qué te llevó también a ir allá? Y bueno, qué mentalidad fuiste incorporando, ¿no? En un nuevo país como... Mira, esa es una pregunta muy interesante, pero espérate, antes de llegar a Silicon Valley pasaron muchas otras cosas. La Sí, verdad es que en el camino de cuando salí de la universidad fui a trabajar a un centro de investigaciones, desarrollamos sí, equipo electrónico. Y pues nuevamente, ahí el escuincle este que estaba saliendo de la universidad, pues llegó y a un centro de investigación con doctores y con gentes que estaban entrenados en las mejores universidades del mundo, en Stanford, en Berkeley y en universidades de Europa, todo eso. Y pues llegas y dices, oye, vamos a diseñar un equipo electrónico para controlar la energía eléctrica del país. Dice, oye, pero es que uf, eso es, o sea, es muy complicado. Pues sí, sí es muy complicado, pero pues es lo divertido. Si no queremos buenos claro, problemas, pues entonces, ¿para qué andamos aquí metidos en esto? Entonces, eso fue toda una etapa en donde tuvimos la oportunidad, pues, de primero aprender a hacer prototipos. Todo ese concepto de MVP, pues la verdad es que claro, no existía en esa época, en los 70s. claro, Nadie sabía de qué era un MVP. Y hicimos nosotros nuestro primero MVP en 90 días y probamos que podíamos hacer un equipo que controlara la energía eléctrica del país. Y eso, imagínate, cuando tú dices una cuestión que pues es de alta confiabilidad, que es crítica para la operación de todos los días del país, y que llegues y digas, oye, nosotros lo podemos diseñar y lo mostramos que lo podemos hacer en 90 días, fue una experiencia. Entonces, la siguiente parte que aprendí muy importante es, tienes que ponerte metas difíciles. O sea, no metas, sino claro. metas difíciles. Y aquí, como dijimos, en 90 días, que fue una imposición que nos puso el director general de la Compañía Eléctrica de México, dijo, pues si quieren probar que tienen ustedes capacidad de hacer algo, pues muestren en 90 días un prototipo. Y todo el mundo nos quedamos viendo, 90 días, estás loco, no se va a poder. Y dice, bueno, ¿y qué perdemos? Y esa Claro, oposición fue, pues pongámonoslo a hacer. Afortunadamente tuvimos un visionario en el lado del instituto que dijo, pues está difícil el problema, pero pues, ¿qué se necesita para hacer? Y consiguió los recursos para hacerlo. Y ahí es donde una de las cosas que aprendes, que nosotros en el equipo, que éramos 4 personas, dijimos, esto lo vamos a hacer, no importa cómo. Y lo que claro. dijimos, necesitamos todos estos recursos para poderlo hacer. Y esos recursos aparecieron mágicamente en el escritorio de nosotros. La verdad no fue tan mágicamente, hay mucho más que platicar al respecto, pero se logró encontrar todos esos recursos que no estaban el día que yo llegué por primer día. Y esto nos llevó a poder hacer cosas. Y entonces fue una experiencia de cómo hacer equipo complejo, desarrollarlo. Creé 7 empresas en México de tecnología, todas ellas relacionadas con propiedad intelectual, que es algo de lo que hoy creo que tenemos que aprender mucho en Latinoamérica. Mm, Cómo nosotros nos enfocamos a desarrollar propiedad intelectual, aprender a crear riqueza, no a claro, copiar, no a hacer lo que todo el mundo hace y no ser mano de obra barata. Yo creo que este es uno de los claro. puntos fundamentales que nosotros hoy tenemos que ver. Fue un aprendizaje que la verdad, hoy a la distancia, y me encanta tu pregunta, dices, cuando volteas 50 años atrás, ¿qué ha pasado en esos 50 años? Yo creo que no hemos desarrollado toda esa capacidad, a pesar de que sí tenemos hoy grandes éxitos en todos los países de Latinoamérica. Ya hay muchos unicornios, ya hay mucha experiencia, pero no lo suficiente. Cuando volteamos a ver todo lo que podemos hacer todavía el día de hoy,
yo creo que es mucho. Y esto es algo en lo que yo sí quisiera que a tu audiencia les quedara muy claro. Señores, piensen en grande, piensen en cómo hacer cosas, desarrollen ustedes lo que ustedes necesitan y una vez que desarrollen lo que ustedes necesitan, vean cómo llevarlo a mejor término. Y esto es una de las cosas que yo sí considero que es sumamente importante. Aprender a crear valor, aprender a crear cosas nuevas y no solamente decir voy a copiar lo del vecino. Y entonces Bien, ahora sí, me si quieres, parece. podemos hablar del tema de Silicon Valley, pero no sé si tengas otra pregunta. Me encanta, me encanta. De hecho, respecto a lo que comentabas de propiedad intelectual, hoy se está viendo mucho, ¿no? En tecnologías conocidas como Deep Tech, ¿no? Digamos, Internet de las Cosas, aeroespacial, biotecnología. Y bueno, vos conociendo también lo que tiene que ver con aspectos, ¿no? De propiedad intelectual, ¿dónde crees, ¿no? Que hay desafíos hoy por hoy en cuanto, sobre todo el mercado de Latinoamérica, que está muy atrasado, ¿no? En estos aspectos al momento de decir, bueno, descubrí esto y hago una patente, digamos, como para poder justamente sacarle el mayor jugo posible a la tecnología y no ser simplemente un ensamblador, ¿no? O ser, como bien decías, algo de mano de obra únicamente. Sí, mira, ahí tu pregunta es muy compleja y muy difícil. ¿Por qué? Porque por un lado es cierto, Latinoamérica estamos atrasados con respecto a los estándares que podríamos ver en países industrializados, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en China. Pues definitivamente sí tenemos un retraso importante. Y aquí viene una gran pregunta que decimos, ¿cómo hacemos para seguir? Mucha gente piensa que lo que tenemos que hacer es hacer tecnología mm, pues más simple, más fácil, eh, pues deja decirlo en una manera medio crítica, tecnología obsoleta para resolver los problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque decimos que no tenemos dinero, porque decimos que no tenemos capacidad. Y la pregunta es, ¿ese es el camino? Y ahí yo pongo una pregunta que invito a que todo el mundo haga una reflexión al respecto. ¿Por qué? Porque hoy tú puedes usar ChatGPT en cualquier parte del mundo. Y es, o sea, pagar $20. Pues estoy de acuerdo que en algunos países del mundo puede ser que en $20 sean significativos, pero si tú comparas cuando en 1976, que yo tuve mi primera computadora, y que cuando me compré la primera computadora personal en 1982, y dije, esa computadora era una computadora que valía $5,000, lo que hoy te compras fui a comprar ayer una computadora que necesitaba para hacer un experimento y llegué a Best Buy y le digo, ¿cuál es la computadora más barata que tenga con estas características? Y dice, pues, tenemos esta de $400, ¿no? Y esa computadora de $400 era 1,000 veces o 10,000 veces más poderosa que la que me compré hace 50 años. Entonces, yo creo que la tecnología ha evolucionado tanto que hoy debemos considerar que cualquier país podría usar la más alta tecnología y hacer un brinco de rana, que creo que eso es lo más importante. Que tenemos problemas de infraestructura, sí tenemos problemas de infraestructura. Que tenemos problemas económicos, sí tenemos. Pero la pregunta es, ¿en qué manera aprovechamos empezar no con algo atrasado? Porque si empezamos con algo atrasado, siempre vamos a estar atrasados. Y yo creo que eso es un primer paso y por eso digo que tu pregunta es muy compleja. Entonces, ahí yo creo que lo que necesitamos nosotros es cómo hacemos y participamos en hacer las cosas de primer mundo. Y esto, pues tú usas en Argentina y cuánta gente en toda Latinoamérica ve hoy Netflix y ve streaming con toda la misma, y está usando la misma tecnología que se usa en Estados Unidos. Y tú me dices, bueno, sí, Claro. pero el ancho de banda en Estados Unidos, o sea, aquí en tu casa ahorita yo tengo una línea digital de 1 gigabit y pues dices, ok, y eso realmente es lo normal para muchos de nosotros. Y cuando tú dices 1 gigabit en cualquier otro lado de Latinoamérica, pues ese es un lujo todavía. Pero la pregunta es, ¿nos vamos a quedar en un modem de 1200 baudios? Pues no es cierto. Vámonos a buscar cómo puedo yo generar eso en alta velocidad y en alta capacidad. Si jugamos a escala mundial, podemos pagar a escala mundial. Y esto yo creo que es una de las grandes revoluciones que tenemos que voltear a ver. En vez de pensar en cómo vamos a quedarnos atrás, pensemos en cómo
podemos ir adelante. Y esto es algo que deja regresar un poco a lo que te comentaba. Cuando nosotros desarrollamos el primer equipo de control de energía eléctrica en México, fue un equipo que cuando concursamos internacionalmente contra las firmas más avanzadas del mundo, yo platiqué personalmente con el presidente mundial del competidor más grande que teníamos en ese momento. Me dice, ¿y cómo diablos hicieron ustedes para hacer un equipo que tiene 2 años de ventaja tecnológico con nosotros que somos los líderes? Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Y no fue la primera vez. La segunda vez, recuerdo, 10 años después, en que trabajé en otra empresa en México, diseñando el equipo para poder automatizar un ingenio azucarero. Y logramos esa vez en una empresa de 100 personas hacer la instrumentación y el diseño de algoritmos y control para poder hacer cristalización de azúcar por primera vez en el mundo 100% automática. Y eso dices, oye, pues ¿por qué no? Y muchas veces lo que ahí debo decir es que pues, el síndrome del impostor, nadie creyó que podíamos hacer eso y perdimos esa ventaja competitiva por falta de conocimiento. Y es ahí donde pues realmente aprovecho y digo, el llegar a Silicon Valley, pues fue después de todas esas experiencias, después de muchas frustraciones, llegar aquí a Silicon Valley. Y deja decirte, las primeras semanas o la segunda semana que estuve aquí, en donde yo llego por una motivación muy, muy interesante, en donde el presidente entonces de México, ¿cómo se llama? El presidente Fox, Vicente Fox, pues dice, oigan, ¿cómo aprendemos a hacer las empresas del futuro? Y pues tuve la oportunidad de estar en un grupo de discusión en que llegamos a los oídos del presidente y le dijimos, oigan, pues queremos hacer las empresas del futuro, pues hay que ir a aprender en donde se hacen las empresas del futuro. Claro. ¿Y dónde es eso? Pues en Silicon Valley. Entonces, venimos aquí, visitamos Silicon Valley, visitamos Austin, visitamos Boston, visitamos San Diego, que eran los 4 polos tecnológicos más importantes que identificamos. Y pues en un comentario que hice, le dijo, pues si queremos aprender hay que ir al lugar más difícil, no al más fácil. Porque si vamos al más fácil, pues vamos a aprender a hacer los segundones. Si vamos a ir al más difícil, vamos a aprender a ser los mejores del mundo. Y afortunadamente tomaron eso, ya después se la cobraron y me dijeron, oye, ¿por qué no te vas tú a dirigir ese proyecto? Lo cual te puedo decir que ha sido uno de los grandes retos más fabulosos que he podido tener en mi vida. Me encanta, Jorge. Ahí me gustaría entender, porque vos ya venías con una mentalidad de curiosidad, de pensar fuera de la caja, de ambición. Digamos, ¿cómo potenció, ¿no? Si es que lo hizo, me imagino que sí, el estar en un hub de tecnología como lo que es Silicon Valley, ¿no? Donde vos ya venías con todos estos ingredientes. Mira, realmente eso definitivamente, o sea, llegar a Silicon Valley después de haber estado en México, haber trabajado, estudié en Canadá mi maestría, regresé a México a seguir trabajando, hice cosas muy interesantes tecnológicas cuando regresé. Y llego aquí a un lugar en donde definitivamente, o sea, la gente suda tecnología, la gente, llegamos en el año 2005, que pues es un año en que habían pasado ya la crisis del .com, había pasado una serie de problemas y venía en una etapa de crecimiento y de una nueva avalancha, porque Silicon Valley es uno de esos lugares que tiene una reticencia y una capacidad de recuperación que yo la verdad no entiendo cómo puede pasar, pero pues lo hemos vivido. Cada crisis es una nueva oportunidad para revitalizar, para reinventarse. Y después del .com vino un esfuerzo importante. Después vino en 2007 otra crisis de bienes raíces en Estados Unidos que causó una recesión y causó muchos problemas. Y de todas maneras las cosas siguieron avanzando. Vino la pandemia y crisis de nuevo. Yo me río y me divierto en que mucha gente me comenta y dice, oye, ¿ya te fijaste que ahora en el 2020, 2021, las empresas, todo el mundo se está yendo del Silicon Valley, están huyendo como cucarachas y el Silicon Valley se está desapareciendo y está, le digo, no es cierto.
Estamos en Claro. un proceso de depuración. Y hoy es increíble volver a oír en las noticias en que pues, sí, San Francisco tiene un alto nivel de desocupación de edificios. ¿Por qué? Pues la gente se regresó a trabajar a sus casas y sigue trabajando desde su casa mucha gente. Ya hay una cantidad de espacio de oficinas disponible impresionante, pero hay unos pronósticos de que esto no va a durar para siempre. De hecho, hay un proyecto que hoy acabo de publicar en mi newsletter, un artículo de California Forever, en donde un grupo de inversionistas compraron cerca de 800 hectáreas o no sé qué superficie, una superficie más grande que San Francisco, a 1 hora de San Francisco, para construir una nueva ciudad del futuro. Hay una gran discusión si los van a dejar o no y vienen muchos problemas de regulación. Por eso escribo el artículo en mi newsletter de Inoturismo, que ahí después te paso la liga para que lo pongas en la mención. Pero es interesantísimo. Hoy de nuevo estamos reinventándonos y la gente que se fue a Austin y se fue a Florida dijo, sí, estuvo muy padre, nos fuimos. Los que tienen ese sentido guerrero ya están de regreso. Y los que quieren vivir una vida un poco más tranquila, quieren vivir en un lugar diferente, pues seguramente se van a ir a otros lugares. Pero eso es parte de todo ciclo normal de depuración que se vive. Entonces, a tu pregunta expresa que dices, ¿cómo lo sentí? Pues yo llego aquí en una época en donde el networking, olvídate, estaba en su apogeo. Tú sabes lo que es llegar un 5 de enero, después de que, o sea, yo no tenía planeado salir a vivir fuera de mi país para nada. Y el 12 de diciembre que me dicen, oye, ¿te quieres ir a Estados Unidos a dirigir el proyecto del Technology Business Acceleration para llevar a empresas mexicanas y ayudarlas a desarrollar? Híjole, pues son de esas ofertas que definitivamente pues no puedes ni siquiera cuestionar si dices sí o no. Claro. O sea, suena de sueño, suena un reto gigantesco, la verdad, porque pues dices, oye, ¿cómo voy a enseñarle yo a mucha gente cuando pues yo nunca tuve la experiencia de manejar una empresa gigante? Manejé proyectos complejos, manejé cosas muy interesantes, tuve 7 empresas en México, la más grande de ella llegó a tener 150 personas, lo cual pues, fue un número interesante para pasar de una empresa de 0 personas a 150 en un año, pues fue una experiencia muy, muy interesante. Pero lo más fuerte fue llegar aquí y ver de que el mundo del networking era pues paranoico. Podías tú ir a un desayuno, a una comida y a una cena los 7 días de la semana para platicar de las nuevas ideas, la nueva tecnología. Empezaba el software as a service, las redes sociales estaban haciendo, los dispositivos electrónicos como eran pues, el Walkman y todas estas tecnologías que aparecieron de radio y del iPod y el iPad y todas esas cosas, apenas empezaban a estar probablemente ahí en la cocina. Todavía no estaban a la vista. Entonces, pues realmente fue un momento fabuloso en donde tuve yo la oportunidad pues, de empezar a conocer gente. La misión que yo tenía era cómo ayudar a que el empresario mexicano viniera, se expusiera rápidamente a un nuevo ambiente de trabajo, descubrir las diferencias y regresar a México para poder aplicarlo y decidir si quería tener una empresa más fuerte en México para vender en México, si quería tener una empresa más fuerte en México para vender nacionalmente o en Latinoamérica, o tener una empresa internacional y vender en el mundo global. Y pues en las más de 700 empresas que me tocó a mí traerlas en una de las oficinas, porque el programa que yo estuve involucrado después pues tuvo mucho éxito afortunadamente y se abrieron 6 oficinas en Estados Unidos, 2 en Canadá y 1 en España, y trajimos cientos de empresas a que tuvieran esa exposición. Y esto para mí fue realmente la mejor experiencia en poderlo hacer. Y entonces venía una pregunta que nuevamente a lo que tú dices, ¿y cómo le puedo enseñar a la gente a hacer esto? Pues mi perspectiva y mi forma de atacarlo fue pues tratar de buscar que la gente que estuviera en grandes empresas aquí en Estados Unidos, empresarios, startuperos, y pues ¿qué es lo que haces? Pues te acercas primero a los mexicanos, después a los latinos. ¿Por qué? Pues porque tienes el mismo idioma, tienes la misma problemática, y empezamos a crear redes. Creé la Red Global de Mexicanos, que empezó aquí, después tuvo 65 capítulos alrededor del mundo.
También hay otro video que con gusto después me gustaría darte la liga para que lo veas, donde Sí. narro toda la historia completa de eso. Es un video que está interesantísimo, cómo se creó toda una red y a final de cuentas el mensaje y el aprendizaje más importante era: si quieres aprender, búscate a alguien que sepa. Y no necesariamente ese alguien que sepa tiene que ser un consultor, sino cómo buscas mentores, cómo buscas gente. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo llegábamos pues realmente con problemas en que, pues tú lo sabes, o sea, decir voy a irme a vivir a Estados Unidos de la noche a la mañana, pues no es fácil. El costo de vida, Silicon Valley no es un lugar caro, es un lugar carísimo, o sea, es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y pues para mucha gente venir aquí es muy difícil. Y entonces, pues yo escribí un libro que se llama Think Like Silicon Valley, Being Anywhere, o sea, piensa como en el Silicon Valley, estando en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque la idea es ven, aprende y regrésate para que puedas aprovechar pues, tu ecosistema, tu ambiente local para poder hacer cosas. Y esto, pues la verdad es que fue genial. Una de las cosas que a la fecha yo sí puedo decir que, a diferencia de muchos otros lugares en el mundo, Silicon Valley es un lugar espectacularmente abierto para poder tener intercambio. Y aquí encuentras gente de todas partes del mundo. Actualmente mi oficina donde trabajo mucho en mi casa, ahorita estoy en mi casa, pero también participo mucho. Mañana, de hecho, tengo un grupo de 30 argentinos que vienen a visitarnos y les voy a dar una plática toda la tarde de cómo se hacen las estrategias alrededor del tema de usar tecnología, en este caso particular para aplicarlo a la agricultura. Bien. Que va a ser una presentación que acabando nuestra conversación voy a seguir preparándola. Es algo que me motiva en cómo hablar de ese tipo de retos. Entonces, ahí es algo de lo que tenemos que voltear a ver, que este es un lugar abierto donde lo primero que tienes que hacer es reconocer lo que no sabes, saber qué pedir, que esto yo creo que es otra de las cosas que también tenemos, porque si tú me hablas y me dices, y recibo muchos correos, y hay veces en que la gente piensa, oye, es que eres muy sangrón, muy pedante, eres inaccesible. Cuando alguien te dice, oye, ayúdame porque tengo un problema que resolver, pues si me dices eso, pues no sé ni de qué me hablas, Claro. ni qué cosa tienes. Dime qué problema, Claro. dime qué cosa quieres hacer y dime qué tienes tú y qué disposición tienes tú para poder hacerlo. Si yo no veo que la gente tiene realmente un interés claro de resolver y dice, no, es que quiero hablar contigo para que me des ideas, pues espérate. Las ideas son muy fáciles de platicar y las puedes platicar con ChatGPT gratuitamente o con la versión gratuita y puedes hacerlo Claro. sin ningún problema, no me quites el tiempo. ¿Quieres un buen reto? Dime cuál es ese buen reto. Y ahí es donde tenemos que entender. Cuando tú quieres pedir ayuda y se lo pides a alguien que sabe y le pones un reto que él mismo lo ve como un reto interesante, todo el mundo quiere jugar en eso. Bien, me encanta, Jorge, esto que vas comentando. Y para ir metiéndonos un poco en esta parte de, que vos lo mencionás, esto del shock del futuro, ¿no? Del aprender, desaprender. Eh, Desde el momento que vos arrancaste, ¿no? Digamos, década del 70 a hoy. Y esta exponencialidad que vos también comentás que estuviste viendo y que se vio, ¿no? Eh, ¿Cómo ves hoy, ¿no? El mercado, el ecosistema, quizá a diferencia, no sé, del año 2000, donde obviamente también había tecnología, versus un 2024, 2025, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo también lo fuiste viendo, ¿no? Ese proceso. Mira, hoy yo creo que estamos en unas condiciones muy distintas. Cuando empezaba yo en los 70s y empezaban las computadoras, empezaron a nacer nuevas aplicaciones, nuevas computadoras, nuevos diseños. La gente, tú comprabas una computadora y le ponías una tarjeta para que tuviera ratón y le ponías una tarjeta nueva para ponerle modem para poderte comunicar por teléfono y le ponías una tarjeta más para poder hacer tener un disco duro. Y hoy todo eso viene integrado en una misma tableta. Entonces, después empieza a salir el software y la verdad es que esa etapa del crecimiento del software fue fabulosa. O sea, los clubes de desarrollo de software que existieron por todos lados en el mundo fueron increíbles. Yo recuerdo cuando me compré mi primera computadora IBM PC o compatible. Yo coleccionaba software, teníamos un grupo que le llamábamos Piratec. Nos juntábamos ahí en un café
una vez a la semana y llegaban todos un grupo de 10, 20 amigos, lo mismo que decías hace rato de grupos, y todo el mundo llegaba y dicen, oigan, traigo el software de cómo hacer fonts interesantes para imprimir en las impresoras láser, o cómo tengo yo para hacer dibujo, cómo tengo yo para hacer mapas mentales y las bases de datos. Y teníamos un intercambio de software todo el tiempo en que jugábamos para poder aprender. Y yo recuerdo haber coleccionado 52 procesadores de texto diferentes. Hoy tienes 3 en el mercado, o 2, y párale de contar, ¿no? O sea, eso, ¿cómo sucedió eso? Pues fueron oportunidades que cada quien fue haciendo un pedacito, eran modulares, y hoy el reto es que estamos volteando a ver a un nuevo mundo en que, para mí, el mundo de cuando empezaron las computadoras con CP/M, que fue el primer sistema operativo, y después MS-2, cuando estaban en modo caracteres, mucho antes de Windows y mucho antes de Apple y todas esas cosas que surgieron después. Hoy, pues todo esto está concentrado en grandes jugadores como es Microsoft, como es Google, como es Facebook. Y dices, ¿en qué manera nosotros como personas, como emprendedores, podemos hacer cosas nuevas? Y yo creo que ahí es donde viene realmente la parte más interesante. Porque cosas nuevas para hacer hay muchas, pero vamos a tener que aprender a hacerlas diferentes. Y esto, el primero que aprenda a hacerlas diferentes, como sucedió hace 50 años, es el que va a ganar. Y hoy tenemos muchas oportunidades, seguimos teniendo cosas mucho en software. Yo en lo personal ahorita estoy viendo con toda esta revolución de tanto del lado de inteligencia artificial como la guerra que hay por tener más procesamiento de cómputo y cómo va a ser realmente el procesamiento dentro de 10 o 20 años. Ahorita vemos que todo el procesamiento está en grandes centros de datos, pero pues estoy viendo que empiezan a aparecer máquinas de inferencias y chips de distintas arquitecturas. Y la pregunta es, ¿tú puedes hacer hoy el diseño de tu propia computadora con características particulares para ciertas cosas? Y pues platicas con unas personas y te dicen, no, eso no es posible. Y platicas con otras y decimos, sí, sí es posible, vamos a hacerlo. Entonces, ahí yo creo que ese es el momento de decir en qué manera vamos a encontrar la nueva forma de hacer tecnología. Y que deja jugarle un poquito más al mago y al futurólogo, porque pues ahorita estamos hablando de semiconductores. Ayer o antier estuve en una reunión en el IEEE en donde estaban hablando de grafeno y de otros materiales diferentes, porque el semiconductor, el silicio ya no necesariamente, ya estamos llegando al límite de lo que se puede hacer con él en la tecnología y están buscando nuevas cosas para hacerlo más eficiente en cuanto a energía, más eficiente en cuanto a tamaño. Y mi pregunta es, ¿y cuándo van a salir las computadoras? Ahorita hablan de la cuántica, que nadie sabe todavía para dónde va, y pues todavía yo diría un poco más adelante. ¿Dónde están las biológicas? Lo cual nos va a traer serios problemas, porque pues cuando hablemos de las biológicas, me decía, oye, ¿estás creando vida humana? ¿Estás creando vida animal? Y mucha gente, si ahorita con la inteligencia artificial traen una crisis de que dicen que nos va a quitar el trabajo y nos va a desaparecer a los seres humanos y ya no vamos a ser necesarios, pues yo tengo mis dudas. Y ahí me gustaría también entender cómo ves hoy la parte de habilidades, ¿no? Porque quizás hace 30, 40 años, ¿no? Uno decía, bueno, una habilidad de conocimiento técnico ya era suficiente como para ir superando los desafíos, ¿no? Como bien decías, hoy tenés un chat GPT o inteligencia artificial donde la parte técnica dentro de todo estaría resuelta, por lo menos en una primera capa. Y bueno, hay otras habilidades, ¿no? Vos hablás de esta parte del aprender, del desaprender, la curiosidad, ¿no? ¿Cuáles crees que son esas habilidades, ¿no? Para el hoy y para los próximos 5 años necesarias para poder seguir creciendo, ¿no? Y progresando. Mira, esa es una pregunta bastante importante. En alguna medida, tengo un amigo, José Cárdenas, que es una persona que ha hecho muchos estudios, sacó su doctorado en desarrollo organizacional, desarrollo humano. Y con él tengo unas discusiones continuamente y Sí. él tiene una lista de 10 habilidades que ahorita de memoria se me van a ir más de una, pero es
¿qué necesitas tú para innovar? Tu pensamiento crítico, tu creatividad, tu toma de decisiones, tu disciplina, de una manera que tú tienes que tomar en cuenta cómo haces eso, cómo creas hábitos, o sea, cómo cambias tus hábitos de aprender. El aprender a aprender es un hábito muy importante y el aspecto de comunicación. Yo creo que uno de los elementos que pues se dan muchas veces por hecho es que la comunicación existe. No es cierto. Comunicarnos tiene mucho problema. ¿Cómo hablamos ahorita? Cuando hablamos de ChatGPT es que ¿qué prompt usas? Pues ¿qué es un prompt? Es una pregunta. Y esa pregunta es comunicación. Eso es una de las habilidades. ¿Cómo aprendemos a preguntar? Si tú aprendes a preguntar, estructurar información, cómo analizas las cosas, que es parte del pensamiento crítico, y cómo aprendes a clasificar en una manera, yo creo que ahí hay un tema muy, muy importante. Entonces, esas habilidades que ahorita sí sería interesantes de lo que ya dije, cómo ponerlas en claro, así en bullets, pero realmente ahí es donde yo veo que tenemos mucho que hacer. Recientemente platicaba con una emprendedora que tiene una empresa que se dedica a hacer e-learning. Digo, todo lo que me dijiste está interesantísimo, pero el curso de diseño de pensamiento crítico, yo no conozco uno. No conozco alguno que digas, wow, todo el mundo te dice hay que pensar de forma crítica y todo, pero ¿cómo lo desarrollo? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo lo mido? No sabemos hacerlo. Entonces estamos en un tema en que las habilidades blandas son importantes y muchas de ellas pues son más bien feeling de cómo deben hacerse las cosas y no maneras de cómo podemos medir. ¿Cómo tú identificas que una idea es valiosa? ¿Qué tan nueva es esa idea? ¿Qué tan poderosa puede ser esa idea? Ahí tenemos un área de oportunidad muy padre. Me encanta, Jorge. Y ahí como para ir cerrando y tener una conclusión de cómo te imaginabas vos, ¿no? Próximos, ¿no? Ray Kurzweil de Singularity University hablaba del 2030, la era de la singularidad, ¿no? Donde la inteligencia artificial iba a superar a la humana. Hoy ya estamos, me parece, bastante cerca a 1 o 2 años de que eso suceda. Eh, ¿Cómo te imaginás, no? O sea, ni siquiera hablemos de 10 años, ¿no? Los próximos 5 años, ¿cómo te los imaginás en materia de emprendimiento y en materia de negocios, ¿no? Para las personas que hoy, eh, frente a esta incertidumbre, esta volatilidad, no saben para dónde ir, y vos con esta visión de futurólogo, ¿no? Como decías, ¿qué nos podrías recomendar o compartir, digamos? Mira, aquí, esa es una pregunta, tío, platica con gente que está relacionado con el conocimiento. De hecho, me acaban de invitar a participar en un curso en Osaka para discutir cómo enseñar a la gente a que aprenda a aprender y cómo Claro. desarrollar la capacidad para que esa gente que aprenda a aprender desarrolle conocimiento en una nueva época. Y esto a mí me encantó cuando me invitaron, el ir a platicar en otro entorno, en otras formas, con gente, con otra cultura totalmente distinta. Es algo que a mí Claro. me encanta. Y veo que hoy el ser humano todavía tiene mucho más que desarrollar. O sea, todo el mundo dice que la computación va a llegar a tener nuestra capacidad. No es cierto. Yo creo que lo que sucede es cuando nosotros damos un paso adelante, la tecnología nos ayuda y nosotros damos 2 pasos adelante y la tecnología nos va a ayudar y damos 3 pasos adelante. Y yo creo que siempre existe ese gap. Todavía siento que en esa singularidad, en el sentido de que sí la tecnología nos puede ayudar mucho, definitivamente. Y ese es el reto que tiene la gente. La gente que no quiera jugar a ser humano y quiera ser una máquina que hace las cosas repetitivas, Houston, you have a problem. Pero los que queremos, los que somos, todos los días nos levantamos, yo hoy a las 4 de la mañana me despierto y estaba soñando sobre el Sí, artículo que escribo todos los martes sí, sí, de Innoturismo en mi newsletter. sí. Y me levanto a las 4 de la mañana, me pongo a hacerlo y a las 6 de la mañana tenía un artículo de algo que hice 100 consultas, yo creo, a ChatGPT, platiqué con 5 personas sobre
usando la tecnología por medio de WhatsApp y de grupos y de todas estas cosas, en donde hoy estamos en un mundo que tenemos la posibilidad de validar, conocer y explorar a una velocidad impresionantemente rápida. Y esto es cierto, va más rápido, pero la pregunta es, ¿va a seguir siendo más rápido? Y algo que si en algún momento dado, y eso es ahí me gustaría a ver en qué manera tú lo puedes sintetizar, porque yo veo un problema bien interesante. Tú dices Silicon Valley. Todo el mundo cuando me pregunta, oye, cuando tú vienes al lugar donde yo nací, estuve en México ahorita casi 3 meses hablando con muchos de mis amigos, de compañeros de la carrera, con amigos que tenía 20 años, 30 años de no ver. Y algo de lo que encuentras es que cuando tú estás en un lugar rápido, como es el caso del Silicon Valley, pues te dicen, oye, ¿cómo nos ves a nosotros? Pues es que es bien difícil, porque cuando tú vas y estás en un lugar que se mueve despacito y tú estás en un lugar que se mueve rápido, pues cada vez que ves a la gente estás más lejos. Oye, pero es que sí se mueven. Pues sí, pero ellos avanzaron 2 pasos y tú avanzaste 10. Y entonces estás más lejos. Y eso es un problema que tenemos en donde el mundo nos va a llevar a que aprendamos a que todos tenemos que ir a un ritmo acelerado. Y esto, pues a mucha gente no le gusta. A mucha gente dice, oye, yo quiero vivir a gusto. Platicaba con uno de mis amigos que vive en una playa, en un lugar paradisíaco, en Puerto Escondido, y el cuate dice, oye, es que yo vivo una vida aquí que lo que me estás diciendo me aterra vivir esa velocidad. Parece que tú vas en un Ferrari a 300 kilómetros por hora y yo vengo aquí caminando. Y dice, y soy feliz. Cada quien yo creo que tiene su propio estilo, su propia forma, pero vamos a vivir en un mundo que tiene unas oportunidades extraordinariamente grandes, aún yéndonos despacio. Bien, me encanta, Jorge. Bueno, muchas gracias por el encuentro, por compartir todo este conocimiento y experiencias. Y bueno, ya nos vamos a ver seguramente por allí cuando ande por Estados Unidos, seguramente te hago una visita. Me encantará y hacer que pues, realmente el grupo de gente tu audiencia, ¿cómo hacemos que realmente vean que hoy vivimos en el mejor mundo, tenemos las mejores oportunidades y construir ese mundo mejor está en nuestras manos? Para mí, yo creo que eso es algo que es fundamental. Todo esto es cómo hacemos que nosotros tomemos el control de nuestro propio destino.